Jerusalén ardía. No en llamas físicas, sino espirituales. La ciudad estaba al borde de un colapso invisible, sacudida por el eco de un nombre que dividía multitudes, Jesús de Nazaret. La cruz ya se había alzado en el Gólgota, la tumba estaba vacía, y los discípulos, ahora apóstoles, esparcían un mensaje que ningún poder humano podía silenciar. Pero entre esa multitud de predicadores, había uno que nadie esperaba. No era uno de los 12, no era un Galileo, ni siquiera era un seguidor de Jesús mientras éste vivía. Su nombre era Esteban. ¿Quién era Esteban? No lo sabrás en las escuelas dominicales. No lo sabrás si solo lees por encima los versículos. Porque Esteban no fue solo el primer mártir cristiano. Fue el hombre que encendió el fuego que transformó al perseguidor más brutal en el mayor apóstol del cristianismo. Fue el mártir que cambió el corazón de Pablo, y casi nadie lo sabe. La Biblia lo presenta en Hechos 6. En medio del crecimiento de la iglesia primitiva, los apóstoles, abrumados por las necesidades de los creyentes, eligen a 7 hombres llenos del espíritu y de sabiduría para servir a las viudas, a los pobres, a los marginados. Entre ellos, destaca uno, Esteban, lleno de gracia y de poder, alguien que no solo servía, sino que también hacía grandes señales y prodigios. ¿Un diácono que obraba milagros? Sí. Porque Esteban no era simplemente un servidor. Era un profeta en la ciudad santa, una voz que los líderes religiosos no podían ignorar. Pero su destino comenzó a sellarse cuando su sabiduría se volvió insoportable para los oídos endurecidos. Judíos de diversas regiones se levantaron a debatir con él, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Así que, como hicieron con Jesús, comenzaron a levantar calumnias. Lo acusaron de hablar contra el templo, contra Moisés, contra la ley. Lo arrastraron al Sanedrín, y allí, en ese juicio falso, Esteban se convirtió en fuego puro. Su discurso, registrado en Hechos 7, no fue una defensa. Fue un juicio. Esteban, lleno del Espíritu, trazó la historia de Israel como un testimonio de su constante rebeldía ante Dios. Acusó a los líderes de traicionar al justo, al Mesías, y los confrontó con una verdad que ni los clavos de la cruz habían podido silenciar. Su rostro resplandecía como el de un ángel, y en medio de la furia, alzó los ojos y vio los cielos abiertos. Veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. De pie. Sí. Porque mientras Jesús se describe sentado en los cielos, aquí se pone de pie para recibir al primero que entregaría su vida por él. La multitud no soportó más. Lo sacaron fuera de la ciudad. Tomaron piedras. Lo apedrearon. Pero en sus últimos suspiros, Esteban no pidió venganza. Como su maestro, oró, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y justo allí, había un joven fariseo. Saulo. No arrojó la primera piedra, pero consintió en su muerte. Era el custodio de los mantos. Era testigo del asesinato. Fue testigo de una muerte sin odio, sin rabia, con perdón. Y aunque su corazón seguía endurecido, esa escena quedaría marcada en lo profundo de su alma. Ese fue el inicio del cambio. Un mártir encendiendo el alma de un perseguidor. Porque a veces, la sangre que cae al suelo, no se seca. Germina. La sangre de Esteban aún humeaba sobre las piedras calientes de Jerusalén. Algunos creían que con su muerte se apagaría la voz que estremecía los cimientos del judaísmo. Pero lo que no sabían, es que su último aliento fue como una semilla sembrada en el lugar más improbable, el corazón endurecido de un joven fariseo llamado Saulo. Saulo de Tarso era todo lo contrario a Esteban. Religioso hasta el extremo. Nacionalista,
inquebrantable defensor de la ley. Formado a los pies de Gamaliel, respetado por el Sanedrín, temido por los seguidores de Jesús. Era el látigo de la ortodoxia. Pero allí, de pie junto a los asesinos, mientras sostenía los mantos de los que arrojaban las piedras, hubo un momento que cambió todo, el perdón. Esteban no murió con odio. No gritó maldiciones. Murió como su maestro, amando, perdonando, viendo el cielo abierto. Y esa imagen, esa visión, Saulo nunca la pudo borrar. Ahora, antes de continuar con lo que viene, si estás disfrutando esta historia y quieres descubrir estos secretos que casi nadie se atreve a contar, dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con la Biblia, lo que está en las Escrituras y lo que muchos no se atreven a enseñar. Cada semana revelamos detalles impactantes sobre los personajes que construyeron la fe cristiana, desde ángeles y profetas hasta mártires y traidores. Y lo que viene más adelante en esta historia, es algo que va a cambiar la forma en que ves el cristianismo para siempre. Volvamos con Esteban. Aunque su vida no es contada con muchos versículos, cada palabra que la Biblia registra sobre él tiene un peso eterno. Fue el primero en morir por Cristo, sí. Pero más allá del martirio, su muerte provocó algo que pocos comprenden, una persecución masiva. Después de Esteban, Saulo pidió cartas al sumo sacerdote para perseguir a los seguidores del camino hasta Damasco. Lo que parece una victoria del mal, era el cumplimiento de una estrategia divina. Dios utilizó la sangre de Esteban como chispa para esparcir el evangelio fuera de Jerusalén. Los creyentes huyeron, sí, pero mientras huían, predicaban. La muerte de Esteban fue el motor que sacó a la iglesia de las 4 paredes de Sión. Y Saulo, sin saberlo, estaba cumpliendo el plan celestial. Esteban fue el primer grito del evangelio que cruzó las fronteras. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Años después, cuando Saulo se convierte en Pablo, su memoria está marcada por un remordimiento sagrado. En Hechos 22, mientras testifica en Jerusalén, Pablo menciona a Esteban. Y no solo lo menciona, lo honra. Dice, cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte. Pablo nunca lo olvidó. Esteban fue su primer espejo. El hombre que le mostró cómo se ama al enemigo, cómo se muere por la verdad. Y aquí está el secreto que casi nadie se atreve a decir. Pablo no solo se convirtió por la visión de Cristo en el camino a Damasco, ese momento fue el clímax de un proceso que había empezado con Esteban. El mártir que no gritó, que no se defendió, que oró, fue el primer impacto en el alma del perseguidor. Así que no, Esteban no fue una simple víctima. Fue un general espiritual, un líder de fuego, el primero en abrir la puerta del martirio con dignidad, con gloria. Y mientras el polvo de su muerte se sentaba, su sangre clamaba desde la tierra, y el cielo respondía, preparando a su asesino para convertirse en apóstol. Y en la siguiente parte de esta fascinante historia, hablaremos del eco de su muerte en los días de Pablo. Como ese nombre lo persiguió, como cada iglesia que fundaba era, en cierto modo, una ofrenda a aquel a quien él vio morir de rodillas. Saulo respiraba amenazas y muerte. Eso dice el libro de los Hechos. Pero nadie respira muerte sin antes haber inhalado fuego. Y aquel fuego había comenzado en un momento que lo marcó para siempre, cuando los ojos moribundos de Esteban se alzaron al cielo y vieron al Hijo del Hombre de pie. Esa escena lo persiguió, como una sombra detrás de cada viaje, detrás de cada palabra que predicaba después. Porque lo que comenzó como odio, se transformó en conciencia. Cuando Jesús se le apareció camino a Damasco, la pregunta fue clara: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aunque todos se enfocan en ese milagro celestial,
pocos recuerdan que la primera vez que Saulo se enfrentó al verdadero rostro de Cristo, fue en el rostro de Esteban. No fue el rayo en el cielo lo que quebró su alma. Fue la memoria del mártir que perdonó. Imagínalo por un momento. Saulo, ciego por la luz divina, confundido, cayendo de su caballo. ¿Qué rostros crees que cruzaron por su mente? El de los fariseos, el de los que lo admiraban, el de las víctimas. Pero uno en especial debía estar allí, grabado como un fuego que no se apaga, Esteban. Porque Esteban no solo fue el primero en morir por Jesús, fue el primero en mostrarle a Saulo lo que realmente significa vivir para él. Y es que el eco de Esteban no se quedó en Jerusalén. Cada vez que Pablo entraba a una sinagoga, cada vez que hablaba de la gracia, cada vez que perdonaba a quienes lo apedreaban, estaba reproduciendo aquel acto inicial de Esteban. La gracia de Pablo no fue una invención, fue una herencia. Una herencia sangrienta, pero gloriosa. Después de su conversión, Pablo no huyó de su pasado. En sus cartas, especialmente en un Timoteo, reconoce que fue blasfemo, perseguidor e injuriador. Y si bien el nombre de Esteban no aparece en todas esas confesiones, su sombra está en cada línea. Esteban fue la piedra angular que Dios usó para forjar al predicador más radical de la historia cristiana. Y aquí hay algo más profundo, algo que casi nadie dice: Esteban y Pablo no eran tan distintos. Ambos eran hombres de fuego. Ambos conocían profundamente las Escrituras. Ambos tenían la convicción de que estaban sirviendo a Dios, aun cuando eso los colocaba en conflicto con el sistema religioso. Y ambos estaban dispuestos a morir por la verdad. La gran diferencia es que uno murió antes de ver el fruto de su fe, y el otro vivió con la culpa de haber sembrado esa muerte. Pero esa culpa fue transformada. No en autocompasión, sino en misión. Pablo se convirtió en el constructor de comunidades, el defensor de los gentiles, el heraldo incansable. Y en cada iglesia que plantó, en cada carta que escribió, en cada cárcel en la que fue encerrado, Esteban estaba presente. Porque el espíritu que hablaba a través de Esteban fue el mismo que luego habló por la boca de Pablo. Y eso es lo que la Biblia insinúa, pero no detalla, que detrás de cada gran transformación, hay un mártir. Alguien que no vio el resultado, pero sembró la semilla. Esteban fue esa semilla. Y el fruto, fue Pablo. A continuación, exploraremos cómo la visión de Esteban del Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios fue un acto celestial sin precedentes, y qué significa realmente esa imagen. Porque Jesús no se levanta del trono por cualquier persona. Y eso es algo que puede transformar tu fe hoy. El momento más misterioso y épico del martirio de Esteban no fue la violencia, ni siquiera su oración final. Fue lo que vio justo antes de morir: veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esa frase, aparentemente sencilla, es una bomba teológica que la mayoría ha ignorado durante siglos. ¿Por qué es tan importante? Porque en toda la Biblia, cada vez que se menciona a Jesús después de su ascensión, se lo muestra sentado a la diestra del Padre. Sentado, como rey entronizado. Sentado, como sacerdote que ha terminado su sacrificio. Pero en el caso de Esteban, Jesús se levanta. El cielo se pone de pie. ¿Por qué? La respuesta estremece. Jesús se levantó a recibir a su primer mártir. Se levantó como testigo, como juez, como hermano. Porque Esteban no fue un hombre cualquiera, fue el primero en parecerse por completo al Cristo crucificado. Murió como Él. Perdonó como Él. Testificó como Él. Y Jesús, el Rey del universo, se levantó en honor de aquel que lo imitó hasta el último aliento.
Esta imagen celestial debió haber sido el último golpe para los líderes religiosos que lo escuchaban. Ellos, que conocían las Escrituras, entendían que esa afirmación de Esteban era mucho más que una visión mística. Era una proclamación: Jesús no solo vive, reina. Y está de pie, en plena acción celestial. Para Esteban, el martirio no fue derrota. Fue coronación. Pablo, que presenció todo desde las sombras, no olvidó jamás esa declaración. De hecho, en muchas de sus cartas, cuando habla de Jesús intercediendo por nosotros a la diestra de Dios, es probable que tuviera en mente ese momento. El mártir que murió viendo al Salvador vivo, activo, comprometido. Esteban fue la primera persona que vio el cielo abierto después de la resurrección de Jesús. Eso lo convierte en un testigo no solo de la fe, sino del trono. Y lo más impactante, esta visión, este acto glorioso, fue lo que desató el odio final de la multitud. Porque no se molestaron cuando Esteban habló de Moisés. No se alborotaron cuando repasó la historia de Israel. Pero cuando dijo, veo al Hijo del Hombre de pie, perdieron el control. Se taparon los oídos, gritaron con fuerza, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. ¿Por qué tanto odio? Porque Esteban estaba diciendo que Jesús es Dios. Que él no estaba muerto, ni ausente. Estaba de pie, obrando, reinando. Y eso fue más de lo que los corazones religiosos podían soportar. Pablo no gritó, no se tapó los oídos. Él miró. Guardó silencio. Pero algo en él se rompió. Porque Saulo conocía las Escrituras, conocía las visiones de Ezequiel, de Isaías, de Daniel. Sabía que ver los cielos abiertos no era una ilusión. Era un juicio. Un acto divino. Y vio cómo Esteban murió en paz, con gloria, con una luz que ningún hombre podía fabricar. Años después, Pablo predicaba a Cristo exaltado, Cristo glorificado, Cristo intercediendo. ¿De dónde aprendió eso? Lo vio primero en Esteban. Y aquí viene una verdad incómoda: a veces Dios permite que el justo muera para abrir los ojos del ciego. Esteban murió de rodillas, y eso hizo caer de rodillas, años después, al hombre que cambiaría el mundo con el Evangelio. Aquí, vamos a adentrarnos en el poder profético de Esteban. ¿Sabías que su discurso fue más que una defensa? Fue una profecía estructurada como una sentencia divina contra una nación rebelde. Analizaremos cómo cada palabra tenía una intención espiritual que va más allá de lo que muchos se atreven a predicar hoy. Esteban no se defendió. No pidió compasión. No trató de salvar su vida. Lo que hizo fue algo mucho más poderoso, mucho más eterno: levantó la voz para juzgar, con verdad. Su discurso ante el Sanedrín, registrado en Hechos capítulo 7, no fue un simple resumen de la historia de Israel. Fue una proclamación profética, una sentencia divina disfrazada de historia sagrada. Cada palabra tenía filo. Cada referencia bíblica estaba cargada de intención. Esteban les recordó cómo Abraham obedeció sin saber a dónde iba, cómo José fue rechazado por sus hermanos antes de ser su salvador, cómo Moisés fue rechazado por su pueblo antes de guiarlos a la libertad. ¿Te das cuenta del patrón? Todos los líderes escogidos por Dios fueron rechazados primero por su propio pueblo. ¿Y quién más había sido rechazado en ese momento? Jesús. Esteban no estaba improvisando. Estaba revelando un patrón celestial. Israel siempre rechazó a los profetas, siempre persiguió la voz de Dios, y ahora, había hecho lo mismo con el Hijo del Hombre. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Les gritó: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. Fueron esas palabras las que encendieron la furia.
porque no solo les habló de historia, les habló de culpa. Esto no fue un discurso defensivo. Fue una profecía. Fue como si Esteban, al borde del martirio, dijera, no vine a defenderme, vine a anunciarles su juicio. Y eso era algo que Pablo nunca había visto. Él había estudiado a los profetas, conocía los patrones, pero aquí estaba presenciando algo más profundo, un hombre común, no sacerdote, no profeta reconocido, revelando el corazón espiritual de una nación, y haciendo temblar a los ancianos del Sanedrín con solo su palabra. Aquel discurso fue el acto final de un verdadero profeta. Y aunque fue interrumpido por piedras, su mensaje no fue enterrado. Fue sembrado en lo profundo del alma de Saulo. Esteban no le predicó a Saulo directamente. Pero cada frase, cada acusación, cada referencia a Moisés, al tabernáculo, al Santo de Israel, penetró como una semilla en su mente. Y ese fue el verdadero poder del Espíritu Santo en Esteban, no solo sanar, no solo hacer milagros, sino hablar como los antiguos, como Elías, como Jeremías, como Isaías. Esteban fue el primer hombre del Nuevo Testamento que habló con voz de juicio como los profetas del Antiguo. Y lo hizo con tal autoridad, que los sabios no pudieron refutarlo. Lo silenciaron con piedras, pero no con argumentos. Pablo, años después, usaría ese mismo estilo profético. Lee Romanos, lee Gálatas. La estructura es la misma, empieza con historia, conecta con la ley, expone la culpa, y revela la gracia. ¿Quién le enseñó ese estilo? ¿Quién plantó esa estructura profética en su mente? Esteban. Este es un punto que casi nadie se atreve a tocar. Porque aceptar que el gran apóstol Pablo fue formado en parte por el testimonio de un hombre al que ayudó a matar, es aceptar que Dios transforma al asesino usando la sangre del justo. Esteban no necesitó escribir epístolas. Su vida fue una carta viva. Su muerte, un testimonio eterno. Y su palabra, una chispa en el corazón del mayor apóstol. Pero aún falta una revelación más. ¿Sabías que incluso después de muerto, Esteban siguió hablando? ¿Sabías que hubo milagros relacionados con su tumba, que su nombre fue invocado con poder en los siglos siguientes y que su influencia espiritual creció en medio de la persecución más brutal? Eso lo veremos a continuación. Porque la historia de Esteban no terminó con su último aliento. Su legado encendió una fe que ningún imperio pudo detener. El cuerpo de Esteban yacía bajo una lluvia de piedras. La multitud se retiraba satisfecha, creyendo que habían acallado una amenaza. Pero el cielo, testigo de la injusticia, no olvidó. Y lo que muchos no saben, porque rara vez se predica, rara vez se menciona, es que la historia de Esteban no terminó en aquella colina. Su sangre no solo clamó, actuó. Su nombre, su testimonio y su espíritu seguirían viviendo, encendiendo corazones, moviendo milagros y abriendo el camino de la fe a través de los siglos. Después de su muerte, un joven llamado Saulo, todavía lleno de furia, pero ya marcado por el fuego de aquella visión, continuó persiguiendo a los cristianos. Pero algo en él ya no era igual. Cada vez que entraba a una casa y sacaba a creyentes encadenados, algo le dolía por dentro. No lo entendía aún, pero lo sentía. Porque así actúa el espíritu, trabaja en el alma del asesino con la voz del mártir. Y mientras eso ocurría, los seguidores de Jesús, obligados a huir por la persecución que estalló justo después de la muerte de Esteban, comenzaron a predicar por donde iban. Judea, Samaria, Siria, Asia. La sangre del mártir se convirtió en semilla. Como si su último aliento se hubiese esparcido en el viento, llevando fuego al norte, al este, a los confines del mundo conocido. Fue Esteban, sin moverse de Jerusalén, quien impulsó la primera gran expansión del cristianismo.
Pero eso no es todo. Siglos más tarde, el nombre de Esteban reaparece, con poder. En el año 415 después de Cristo, según registros históricos de la Iglesia, un monje llamado Luciano tuvo una visión sobrenatural en la que se le reveló el lugar donde estaban enterrados los restos de Esteban. Tras excavar en el lugar indicado, se encontraron restos acompañados de señales milagrosas, curaciones espontáneas, conversiones, manifestaciones celestiales. Las reliquias de Esteban fueron llevadas a Jerusalén en procesión y se documentaron milagros durante su traslado. Su influencia, entonces, no solo espiritual, fue sobrenatural. Esto fue tan impactante, que el nombre de Esteban comenzó a ser invocado como símbolo de valentía, como escudo espiritual ante la persecución, como modelo de perdón radical. En medio del Imperio Romano, donde miles eran perseguidos por su fe, Esteban se convirtió en emblema. No por ser guerrero, no por ser apóstol, sino por haber sido testigo. El primer testigo. Y en la vida de Pablo, la figura de Esteban nunca desapareció. Cada vez que Pablo hablaba del poder de la gracia, del perdón, de la justificación sin la ley, lo hacía como quien ha sido salvado del fuego. Y ese fuego comenzó en la mirada de un mártir. Fue como si Esteban hubiera predicado un solo sermón, y ese sermón generara 100 iglesias. Un solo mártir, que inspiró un apóstol. Una sola muerte, que encendió un movimiento. ¿Te das cuenta de la magnitud? Esteban no fue solo el primer mártir. Fue el primer espejo. El reflejo terrenal de lo que significa vivir y morir con los ojos puestos en Jesús. Fue el hombre que convirtió su última palabra en semilla eterna. El hombre que mostró que el cielo no está en silencio cuando un justo muere. El mártir que puso de pie al Hijo del Hombre. Y en la parte final de esta sorprendente historia, vamos a cerrar este viaje revelando la conexión más profunda entre Esteban y tú. Porque su historia no es solo para admirarla, es para vivirla. Porque quizás, hoy más que nunca, el mundo necesita nuevos Estebanes. Esteban murió de rodillas, pero su legado se levantó más alto que cualquier templo. Su muerte no fue un final, sino un principio. Un estallido en el mundo espiritual. Su nombre, que en griego significa corona, fue una profecía sobre su destino. No fue rey entre los hombres, pero fue coronado en el cielo por el Rey de Reyes. Jesús mismo se puso de pie para recibirlo. Y eso, amado oyente, no es poca cosa. Lo más poderoso de su historia es que no necesitó un largo ministerio. No escribió una carta. No fundó una iglesia. No multiplicó los panes. Solo una cosa hizo, dio testimonio fiel hasta el final. Y eso fue suficiente para cambiar el rumbo del mundo. Porque el primer mártir no fue solo un símbolo de sufrimiento, sino de victoria espiritual. Fue Esteban quien nos enseñó lo que significa perdonar como Cristo, hablar como los profetas, y ver el cielo mientras la tierra te rechaza. Y ahora es tu turno. La historia de Esteban no es solo un recuerdo épico del pasado, es un llamado al presente. ¿Estás dispuesto a vivir con ese nivel de fe? ¿A hablar la verdad sin temor? ¿A perdonar cuando nadie lo merece? ¿A creer hasta el último suspiro? Porque en un mundo donde muchos se inclinan ante el miedo, Dios sigue buscando a quienes estén dispuestos a ponerse de pie, o caer de rodillas, si es necesario, por amor a la verdad. Pablo cambió, pero no por presión, ni por milagros espectaculares. Cambió porque vio algo que lo desarmó por dentro, un hombre morir con los ojos puestos en Jesús y el corazón lleno de perdón. No fue una doctrina lo que le quebró el alma, fue un testimonio. Y tú, hoy, puedes ser ese testimonio para alguien más. Quizás no te des cuenta, pero tu vida puede estar sembrando en el corazón de otro Pablo.
Quizás tú seas el Esteban de esta generación. Y si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Porque eso dice mucho de ti. Significa que estás buscando más que una historia religiosa, estás buscando la verdad que transforma. Por eso te pido que, si este mensaje tocó tu corazón, le des like al video, te suscribas al canal y compartas tu testimonio o tus pensamientos en los comentarios. Esta comunidad no es solo para escuchar, es para crecer juntos. Hablamos de todos los temas de la Biblia, sin miedo, sin filtro, con profundidad y con fe. Aquí revelamos lo que muchos no se atreven a enseñar. Y lo que viene en próximos videos, te aseguro que será aún más impactante. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que el ejemplo de Esteban sea tu fuerza en los momentos difíciles. Que recuerdes que cuando todo parezca en contra, cuando la multitud se levante, cuando parezca que has perdido, puede ser el momento exacto en que el cielo se ponga de pie por ti. Reflexiona con esta frase que ha conmovido a miles. No es quien grita más fuerte el que deja huella, sino quien muere en silencio con la verdad ardiendo en el alma. Que Dios te bendiga, te fortalezca, y te haga tan firme como Esteban.